James Morgan nació en el pequeño pueblo de Elmston, escondido entre los densos bosques de la parte central del estado de Oakland. Este pueblo era conocido por sus leyendas sobre minas abandonadas y desapariciones misteriosas de personas en el siglo pasado. Los padres de James eran dueños de una pequeña cafetería llamada Morgan's Diner, que a primera vista parecía un negocio familiar común. Sin embargo, la cafetería siempre atraía a clientes inusuales, y entre los habitantes del lugar circulaban rumores de que la familia Morgan ocultaba algo más que simples recetas culinarias. La infancia de James estuvo marcada por un trágico acontecimiento. Su padre desapareció en circunstancias misteriosas cuando él tenía solo 5 años. La policía nunca logró encontrar pistas ni indicios sobre su paradero, y la madre de James, Catherine, se negaba rotundamente a hablar del tema. Afirmaba que el padre de James había salido por negocios y nunca regresó. Sin embargo, muchos residentes de Elmston creían en una versión diferente, que el padre de James estaba involucrado en un negocio clandestino relacionado con el comercio ilegal de minerales raros. Cuando James comenzó la escuela, rápidamente se dio cuenta de que su familia despertaba más preguntas que respuestas entre los demás. Sus compañeros de clase solían burlarse de él, insinuando la desaparición misteriosa de su padre. Sin embargo, James aprendió temprano a ocultar sus emociones detrás de una máscara de confianza y calma. No permitía que sus debilidades se manifestaran y se esforzaba por demostrar que era capaz de lograr grandes cosas. Después de terminar la escuela, James ingresó en un colegio culinario en una ciudad vecina. Esta decisión sorprendió a muchos, ya que nadie esperaba que un joven de una familia con una historia tan misteriosa eligiera una profesión relacionada con la gastronomía. Pero James veía en ello una oportunidad para empezar de nuevo y demostrar su valía. El colegio fue una verdadera prueba para él. Además de los cursos culinarios complejos, James se enfrentó a otro misterio. Cada semestre, sus estudios eran pagados en su totalidad mediante transferencias anónimas. Ningún estudiante ni profesor sabía quién financiaba su educación, y el propio James prefería no hacer demasiadas preguntas. Comprendía que este misterio podría estar relacionado con su pasado, pero decidió centrarse en sus estudios y en su carrera. A los 24 años, James tomó una decisión importante. Compró un antiguo restaurante llamado Phoenix, que estaba al borde del cierre. Muchos lo consideraban un loco. El local se encontraba en una zona desfavorecida y había perdido su popularidad hacía tiempo. Sin embargo, James vio potencial en ese restaurante. Decidió convertir al Phoenix en un símbolo de renacimiento, como el ave fénix que resurge de sus cenizas. Al principio, las cosas no fueron fáciles. El restaurante no generaba ganancias, y James tuvo que trabajar hasta 16 horas al día para mantener el negocio a flote. Él mismo atendía la barra, preparaba los platos y conversaba con los clientes. Poco a poco, su perseverancia comenzó a dar frutos. La gente regresaba al restaurante, atraída no solo por la calidad de la comida, sino también por el carisma del propio James. Sin embargo, a pesar del éxito en los negocios, su vida personal seguía en un segundo plano. James estaba completamente inmerso en el trabajo y no tenía tiempo para relaciones serias. Su primer matrimonio terminó después de 2 años. Su esposa no pudo soportar la ausencia constante de su marido en casa y su obsesión con el restaurante. Su segundo matrimonio también fracasó. James volvió a sumergirse en el trabajo, tratando de llenar el vacío que dejaron sus fracasos personales. En ese periodo, James empezó a cuestionarse cada vez más sobre su pasado. Quería conocer la verdad sobre su padre y sobre el dinero misterioso que seguía llegando a su cuenta bancaria. Estas preguntas lo inquietaban, pero temía que las respuestas pudieran destruir todo lo que había construido. Uno de los momentos clave en su vida fue el encuentro con la detective Lillian Gray, que entró por casualidad en su restaurante. Lillian era una investigadora experimentada y se interesó por la historia de James. Le ofreció su ayuda para investigar la desaparición de su padre. Al principio, James se negó, pero luego comprendió que deseaba conocer la verdad. Así comenzó un nuevo capítulo en su vida, la búsqueda de la verdad sobre su pasado, que cambiaría su destino para siempre.
Tras la llegada de Lillian Gray al restaurante Phoenix, la vida de James Morgan cambió de manera radical. La detective, intrigada por la historia de la familia Morgan, decidió ofrecer su ayuda sin pedir nada a cambio. Al principio, James se mostró reacio a abrirse y hablar de su pasado, pero la persistencia de Lillian y su carácter empático poco a poco fueron rompiendo sus defensas. Lillian era una mujer decidida y meticulosa, con años de experiencia en casos de personas desaparecidas. Había trabajado para varias agencias privadas y se había especializado en investigaciones donde las pistas parecían haberse evaporado. Sin embargo, algo en la historia de James la atrapó de manera personal. Sentía que había más de lo que parecía a simple vista. Durante sus primeras conversaciones, Lillian notó que James tenía recuerdos fragmentados de su infancia. Recordaba momentos felices en la cafetería de su familia, pero había lagunas en sus memorias relacionadas con su padre. Decidió profundizar en esos vacíos. Las respuestas están en los detalles, solía decir Lillian, y esta no sería la excepción. Una tarde, mientras revisaban viejos documentos familiares en la oficina del restaurante, encontraron un sobre oculto en una de las cajas. El sobre estaba sellado y tenía el nombre de Catherine Morgan, la madre de James. Al abrirlo, encontraron una carta que parecía haber sido escrita por su padre antes de desaparecer. En la carta, hablaba de una sociedad secreta llamada el Círculo de Obsidiana. ¿Has oído hablar de esto antes?, preguntó Lillian, mientras leía la carta. James negó con la cabeza, pero algo en ese nombre le resultaba vagamente familiar. Lillian decidió investigar más sobre esta misteriosa organización. Contactó a antiguos colegas y rastreó archivos en línea, pero lo que descubrió solo aumentó el misterio. El Círculo de Obsidiana parecía ser un grupo exclusivo que operaba en la sombra, vinculado a actividades ilegales y desapariciones en varias ciudades del país. A medida que la investigación avanzaba, James y Lillian comenzaron a recibir señales de que no estaban solos. Un día, al llegar al restaurante por la mañana, James encontró una nota anónima clavada en la puerta principal. Dejen de buscar. Algunas puertas no deben abrirse. El mensaje inquietó a ambos. Lillian reforzó su seguridad y pidió a James que fuera más cuidadoso en sus movimientos. Pero el descubrimiento del Círculo de Obsidiana había despertado una curiosidad insaciable en James. Sentía que estaba más cerca que nunca de entender lo que realmente le había ocurrido a su padre. Mientras tanto, las cosas en el restaurante comenzaron a cambiar. Algunos clientes habituales dejaron de venir, y James notó la presencia de personas desconocidas observándolo desde lejos. Lillian también empezó a recibir llamadas telefónicas sospechosas, en las que solo se escuchaba una respiración pesada antes de que la línea se cortara. No podemos detenernos ahora, dijo James una noche mientras discutían los próximos pasos. Mi padre merece justicia, y yo merezco respuestas. Lillian, aunque preocupada por su seguridad, no pudo evitar admirar la determinación de James. Juntos, decidieron buscar a antiguos miembros del Círculo de Obsidiana que aún pudieran estar vivos. La pista más prometedora los llevó a una ciudad llamada Graston, donde un hombre llamado Victor Halloran, un exmiembro del Círculo, había sido visto por última vez. El viaje a Graston fue tenso. Durante todo el camino, James no pudo evitar pensar en su padre y en lo que podría descubrir. Cuando llegaron a la ciudad, se dirigieron a una pequeña cabaña en las afueras, donde, según los informes, Halloran vivía en reclusión. Al tocar la puerta, fueron recibidos por un anciano de aspecto cansado, pero con una mirada penetrante. Sabía que vendrían, dijo Halloran antes de que pudieran presentarse. El pasado siempre encuentra la manera de regresar. Víctor los invitó a entrar y les ofreció té. La conversación comenzó con cautela, pero pronto Halloran reveló detalles impactantes. Confirmó que el Círculo de Obsidiana había operado durante décadas, y que su propósito principal era controlar la distribución de ciertos minerales raros con propiedades únicas. Sin embargo, las cosas se habían salido de control, y aquellos que intentaban salir del círculo eran silenciados de forma permanente. Tu padre intentó protegerte,
dijo Halloran, mirando directamente a James. Él descubrió algo que no debía, algo que amenazaba con destruir al círculo. Y por eso desapareció. Las palabras de Halloran golpearon a James como un mazo. Todo lo que había creído sobre la desaparición de su padre ahora tenía un nuevo sentido. Pero con cada respuesta venían más preguntas. ¿Qué había descubierto su padre? ¿Y por qué James seguía siendo un objetivo? Antes de que pudieran obtener más información, se escuchó un ruido fuera de la cabaña. Lillian se levantó de inmediato, sacando un arma que llevaba consigo. «Tenemos compañía», susurró. James sintió cómo la adrenalina recorría su cuerpo. El pasado había regresado para cobrar su precio. El sonido de ramas rompiéndose y pasos apresurados hizo que James y Lillian se congelaran en sus lugares. La tensión en el aire era palpable mientras ambos miraban a Victor Halloran, quien mantenía la calma sorprendentemente bien para alguien que parecía haber estado esperando este momento durante años. ¿Están armados?, preguntó Halloran en voz baja, dirigiendo su mirada hacia Lillian. Ella asintió mientras sacaba una pequeña pistola de su chaqueta y se dirigía hacia la ventana más cercana. James, aunque menos experimentado en situaciones peligrosas, también intentó mantener la compostura. Sabía que estaban en medio de algo mucho más grande de lo que jamás había imaginado. «Son ellos», dijo Halloran, levantándose lentamente de su silla. «El círculo nunca deja cabos sueltos. Si han llegado hasta aquí, significa que estamos demasiado cerca de la verdad». Lillian se movió hacia la puerta, haciendo un gesto a James para que se quedara detrás de ella. «¿Cuántos son?», susurró. Halloran se asomó con cuidado por la ventana. «Por lo menos 2, tal vez 3. Siempre trabajan en equipos pequeños para evitar llamar la atención». La mente de James estaba llena de preguntas. ¿Quiénes eran exactamente esos hombres? ¿Por qué el círculo de obsidiana estaba tan interesado en silenciarlos? Pero no había tiempo para pensar. El peligro era real y estaba justo afuera. De repente, un fuerte golpe resonó en la puerta principal, seguido por una voz grave y autoritaria: «Sabemos que están ahí. No queremos hacerles daño. Solo queremos hablar». Lillian intercambió una mirada rápida con Halloran. «No les creas. Nunca vienen a hablar». Victor asintió. «Esto es lo que haremos. Saldré yo primero y hablaré con ellos. Si las cosas se complican, ustedes dos escapan por la puerta trasera. Hay un sendero que los llevará a una carretera secundaria. No miren atrás». James negó con la cabeza. «No vamos a dejarte aquí. Si esto es una trampa, todos estamos en peligro». Pero Halloran parecía decidido. «Llevo años escondiéndome de ellos. Mi tiempo ya pasó. Pero tú, James, tienes algo que ellos temen. Por eso no puedes quedarte». Lillian tomó a James por el brazo. «Tenemos que confiar en él. No podemos enfrentarnos a ellos aquí. No todavía». Victor abrió la puerta lentamente y salió al porche. James y Lillian observaron desde la ventana mientras Halloran hablaba con los hombres del círculo. La conversación parecía tensa, con gestos firmes y miradas desafiantes. De repente, uno de los hombres sacó un arma y apuntó a Halloran. «No», gritó James, intentando abrir la puerta, pero Lillian lo detuvo. «No podemos hacer nada ahora, debemos irnos». Con el corazón pesado y la mente nublada por la ira y la confusión, James siguió a Lillian por la puerta trasera. Corrieron por el sendero que Halloran les había indicado, escuchando a lo lejos los ecos de gritos y disparos. Cada paso que daban parecía alejarlos más de la verdad, pero también los acercaba a un peligro mayor. Cuando finalmente llegaron a la carretera secundaria, Lillian se detuvo para recuperar el aliento. «¿Estás bien?», preguntó, mirando a James. Él asintió, aunque su mente estaba lejos de estar tranquila. «¿Qué les harán a Halloran? No podemos simplemente dejarlo».
Lillian puso una mano en su hombro. Sé que es difícil, pero ahora mismo lo más importante es mantenernos con vida. Halloran sabía los riesgos cuando decidió ayudarnos. James apretó los puños. Esto no termina aquí. Encontraremos la manera de desmantelar al Círculo de Obsidiana. No dejaré que la historia de mi padre se pierda en el olvido. Lillian sonrió levemente. Entonces necesitamos un plan. Y para eso, primero debemos encontrar un lugar seguro. Esa noche, se refugiaron en un motel barato a las afueras de Graston. Mientras James revisaba los documentos que habían logrado recuperar de la cabaña de Halloran, Lillian hizo varias llamadas a contactos de confianza. Sabía que el tiempo estaba en su contra y que el círculo no se detendría hasta que ambos estuvieran muertos o silenciados. «Hay alguien que podría ayudarnos», dijo Lillian después de colgar el teléfono. «Es un viejo amigo mío, un hacker llamado Ethan Blake. Si alguien puede encontrar información sobre el círculo, es él». James levantó la vista. ¿Podemos confiar en él? Lillian asintió. Ethan es peculiar, pero es uno de los mejores. Además, le debo un favor. Al día siguiente, se dirigieron al lugar donde Ethan vivía. Era una pequeña casa en las afueras, rodeada de equipos tecnológicos y con cámaras de seguridad en cada esquina. Ethan los recibió con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Lillian Gray, ¿cuánto tiempo, y quién es este?, dijo señalando a James. Es alguien que necesita tu ayuda, respondió Lillian. Ethan nos invitó a pasar y, tras escuchar su historia, se mostró más interesado. El Círculo de Obsidiana, ¿eh? No es la primera vez que escucho sobre ellos. Pero si vamos a hacer esto, necesitaré tiempo y acceso a ciertas bases de datos. James se inclinó hacia adelante. Haz lo que sea necesario. Solo quiero saber la verdad. Ethan sonrió. Entonces prepárense. Esto no será fácil. Pero si todo sale bien, podríamos acabar con uno de los grupos más peligrosos del país. Mientras las luces de los monitores iluminaban la habitación, James sintió que un nuevo capítulo comenzaba. La búsqueda de la verdad estaba lejos de terminar, y las sombras del pasado aún los perseguían. Pero ahora tenían aliados, y con cada paso que daban, se acercaban más a desentrañar el misterio que había consumido su vida. El aire de la pequeña casa de Ethan Blake estaba cargado de tensión. Las luces de las pantallas parpadeaban mientras el hacker tecleaba con rapidez, sus ojos fijos en los códigos y las bases de datos que comenzaban a abrirse ante él. «Tienen un sistema complicado», murmuró Ethan mientras sus dedos volaban sobre el teclado. «No es cualquier red. Esto no es solo un grupo criminal común. El Círculo de Obsidiana tiene conexiones con corporaciones, bancos y gobiernos». James observaba en silencio, sintiendo cómo la magnitud de la conspiración crecía ante sus ojos. Lillian se mantenía alerta, revisando su arma y asegurándose de que estaban preparados para cualquier eventualidad. «¿Cuánto tiempo necesitas?», preguntó Lillian. «Dame unas horas», respondió Ethan sin apartar la vista de la pantalla. «Pero lo que estoy viendo aquí ya es suficiente para preocuparme. Si nos atrapan haciendo esto, no habrá lugar donde esconderse». Mientras Ethan trabajaba, James comenzó a recordar los eventos recientes. La muerte de Victor Halloran, los hombres que los perseguían, y la misteriosa organización que parecía controlar más de lo que él había imaginado. Todo giraba en torno a su padre y los secretos que había descubierto. «¿Qué pasa si descubrimos algo que no podemos manejar?», preguntó James en voz baja, dirigiéndose a Lillian. Lillian lo miró con seriedad. «Entonces nos aseguramos de que la verdad salga a la luz. No importa el costo. Si el círculo ha estado operando en las sombras todo este tiempo, alguien debe detenerlos». De repente, Ethan se detuvo y frunció el ceño. «Aquí hay algo interesante. Parece que el círculo tiene una base de operaciones en una ciudad llamada Silverpoint. Es un lugar remoto, pero según estos registros, tienen instalaciones allí desde hace más de 2 décadas.
James se inclinó hacia la pantalla. ¿Qué tipo de instalaciones? Laboratorios, almacenes, y algo etiquetado como Proyecto Aegis, respondió Eisen. No hay mucha información, pero suena como algo importante. Lillian tomó nota. Silverpoint, entonces. Eso será nuestro próximo destino. Pero necesitamos estar preparados. No podemos presentarnos sin un plan. Mientras planeaban su viaje, Eisen continuó profundizando en los archivos. También encontré algo sobre tu padre, James. Parece que trabajó con alguien dentro del círculo antes de desaparecer. Un hombre llamado Samuel Cain. James sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Está vivo? Eisen asintió. Según los registros, sí. Pero parece que se retiró hace años. Si alguien sabe lo que realmente ocurrió con tu padre, es él. Entonces tenemos dos objetivos, dijo Lillian. Encontrar a Samuel Cain y llegar a Silverpoint. Pero debemos movernos rápido. Cuanto más tiempo pasemos aquí, más probabilidades hay de que nos encuentren. Eisen les proporcionó mapas y documentos que podrían necesitar en su búsqueda. Tengan cuidado. Si el círculo ya sabe que están investigando, harán todo lo posible por detenerlos. Antes de partir, Eisen les dio un dispositivo encriptado. Esto les permitirá comunicarse conmigo de manera segura. Si necesitan información, estaré aquí. James le estrechó la mano. Gracias, Eisen. No sabemos cómo agradecerte esto. Eisen sonrió. Solo asegúrense de acabar con ellos. He visto lo que pueden hacer. Es hora de poner fin a esto. Con su nuevo destino en mente, James y Lillian se dirigieron hacia Silverpoint. El camino era largo y peligroso, pero ambos sabían que no podían detenerse ahora. Mientras conducían por carreteras desiertas, James no podía dejar de pensar en Samuel Cain. ¿Sería un aliado o un enemigo? ¿Qué secretos guardaba sobre su padre y el círculo de obsidiana? Llegaron a Silverpoint al anochecer. El pueblo tenía un aire desolado, como si el tiempo se hubiera detenido. Las calles estaban vacías, y las pocas luces que se veían parpadeaban débilmente. Esto da escalofríos, dijo James mientras aparcaban cerca de un motel. Parece un lugar sacado de una película de terror. Lillian asintió. Es el escondite perfecto para alguien como Samuel Cain. Si está aquí, debemos encontrarlo rápidamente. Después de registrarse en el motel, comenzaron a preguntar por Cain en los pocos lugares abiertos del pueblo. La mayoría de las personas evitaban hablar de él, pero finalmente un anciano les dio una pista. Lo he visto en la vieja iglesia, en las afueras del pueblo, dijo el hombre. No habla con nadie, pero está ahí casi todos los días. Con esa información, James y Lillian se dirigieron hacia la iglesia abandonada. Cuando llegaron, vieron una figura solitaria sentada en uno de los bancos, con la cabeza inclinada y las manos juntas en oración. Samuel Cain, llamó Lillian, avanzando con cautela. El hombre levantó la vista, sus ojos llenos de tristeza y cansancio. Sabía que vendrían, dijo con voz áspera. La verdad siempre encuentra su camino. James se acercó. Necesitamos saber qué le pasó a mi padre. Usted era su amigo, ¿verdad? Cain asintió lentamente. Lo era. Pero el círculo nos convirtió en enemigos. Tu padre descubrió algo que ellos querían ocultar. Algo que podría destruirlos. ¿Qué era?, preguntó James. Cain suspiró. El proyecto Aegis. Es más peligroso de lo que pueden imaginar. Y si quieren la verdad, tendrán que enfrentarse a sus peores miedos. Mientras las palabras de Cain resonaban en el aire, James y Lillian comprendieron que su búsqueda estaba lejos de terminar. Las sombras del círculo se cernían sobre ellos, y el camino hacia la verdad solo se volvería más oscuro.
La iglesia abandonada en Silverpond se convirtió en el escenario de una de las revelaciones más impactantes para James y Lillian. Samuel Cain, el último vínculo con el pasado de James y su padre, los guió hacia una habitación oculta debajo del altar. La puerta de madera vieja crujió al abrirse, revelando una escalera que descendía a las profundidades. Lo que van a ver aquí les cambiará para siempre, advirtió Cain mientras encendía una linterna y comenzaba a bajar. James y Lillian lo siguieron en silencio, conscientes de que cada paso los acercaba más a la verdad. La habitación subterránea estaba llena de archivos, cajas metálicas y equipos tecnológicos cubiertos de polvo. Cain se acercó a una de las cajas y la abrió con manos temblorosas. Dentro había un conjunto de documentos marcados con el sello del círculo de obsidiana. «Esto es lo que tu padre descubrió», dijo Cain, entregándole los papeles a James. «El proyecto Aegis. Un experimento que el círculo llevaba años desarrollando. Pero no es lo que piensas. No es solo un negocio. Es un intento de controlar el futuro de la humanidad». James hojeó los documentos con rapidez, su expresión pasando de la confusión a la incredulidad. ¿Manipulación genética? ¿Control de poblaciones? Esto es una locura. No es una locura si tienes el poder para hacerlo, respondió Cain. El círculo ha estado utilizando su influencia para experimentar con tecnología que podría alterar el curso de la historia. Tu padre intentó detenerlos, y por eso lo silenciaron. Lillian tomó uno de los archivos y lo revisó detenidamente. Hay nombres aquí. Personas en posiciones de poder. Políticos, empresarios, líderes militares. Todos ellos están involucrados. Cain asintió. El círculo no es solo un grupo de criminales. Es una red global que controla decisiones importantes en todo el mundo. Y están dispuestos a hacer cualquier cosa para mantener su secreto. James sintió una mezcla de rabia y determinación arder en su pecho. No podemos permitir que sigan adelante. Debemos exponerlos. No será fácil, dijo Cain. Tienen ojos en todas partes. Y si saben que tienes esta información, irán tras ti con todo su poder. Lillian miró a James con firmeza. Pero no estamos solos. Tenemos a Eisen, y ahora tenemos pruebas. Podemos hacerlo, pero necesitamos un plan. Cain se sentó en una de las viejas sillas y suspiró profundamente. Hay una instalación clave en Silverpond. Ahí es donde almacenan la mayoría de los datos del proyecto Aegis. Si logran acceder a sus servidores y descargan la información, tendrán lo necesario para destruir al círculo. James asintió lentamente. Entonces vamos allí. No importa lo que cueste. Esa misma noche, los tres se dirigieron hacia las afueras de Silverpond, donde se encontraba la instalación del círculo. Lillian condujo con precaución, evitando las cámaras de seguridad y las patrullas que protegían el lugar. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Lillian mientras se estacionaban detrás de una colina. James apretó los dientes. No hay vuelta atrás. Con la ayuda de Eisen, lograron infiltrarse en el sistema de seguridad del edificio. Las puertas se abrieron silenciosamente, permitiéndoles entrar. El interior era un laberinto de pasillos blancos y salas llenas de equipos tecnológicos avanzados. Busquen la sala de servidores, dijo Cain, manteniéndose alerta. Cuando finalmente llegaron, Lillian conectó el dispositivo de Eisen a los servidores principales. Las pantallas comenzaron a llenarse de información mientras los archivos se descargaban. De repente, una alarma resonó por todo el edificio. «Nos descubrieron», gritó Lillian. James sacó la pistola que había tomado de Cain. «Tenemos que terminar esto. Protejan el dispositivo». Un grupo de guardias apareció al final del pasillo. Lillian y Cain se cubrieron mientras James disparaba para mantenerlos a raya. «Falta poco», dijo Lillian, observando la barra de progreso en la pantalla. Cuando la descarga terminó, Lillian desconectó el dispositivo y lo guardó en su bolso. «Vámonos».
Corrieron por los pasillos, esquivando disparos y cerrando puertas tras ellos. Cuando finalmente salieron del edificio, Isen los esperaba en un vehículo. «Rápido», gritó mientras arrancaba el motor. Con el dispositivo seguro, se dirigieron hacia un lugar remoto para analizar los archivos. Lo que encontraron fue incluso más aterrador de lo que esperaban. «Esto no solo afecta a un país», dijo Isen mientras revisaba los datos. «Es un plan global. Si no detenemos esto ahora, será demasiado tarde». James miró a Lillian y Cain. «Tenemos que hacer pública esta información. Todo el mundo debe saber lo que está pasando». Con la ayuda de Isen, lograron enviar los archivos a medios de comunicación, periodistas independientes y activistas. La verdad comenzó a difundirse por todo el mundo, y el círculo de obsidiana quedó expuesto. Los arrestos comenzaron a llegar. Políticos, empresarios y líderes militares fueron detenidos. Las bases del círculo se desmoronaron. Pero James sabía que la lucha no había terminado por completo. «Siempre habrá quienes intenten controlar el mundo desde las sombras», dijo. «Pero al menos hoy, hemos dado un paso hacia la justicia». Lillian sonrió. «Lo hiciste por tu padre. Y él estaría orgulloso». James miró hacia el horizonte, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, la carga en su corazón se aligeraba. «La verdad siempre encuentra su camino», murmuró. Y esta vez, lo había hecho gracias a ellos.